Hola, una de las formas en que desde el Centro Renzulli podemos ayudar a los centros educativos a atender a su alumnado de alto potencial es mediante la puesta en marcha de lo que denominamos Plan Potencia. El Plan Potencia es un plan sistemático e integral de atención al alumnado de alto potencial, y esto en la práctica supone muchas cosas. En este vídeo voy a intentar explicar las más importantes. Antes de explicar aspectos concretos, como director, siempre me gusta aclarar y ajustar ciertas expectativas, tanto a las familias como al propio centro educativo. La primera de ellas es que, obviamente, al ser una alianza va a implicar colaboración, y de hecho mucha colaboración, y no solo con los maestros, profesores y orientadores del centro, sino también con las propias familias. Esto me lleva al segundo punto, y es todos, compañeros, familias, especialistas, queremos hacer las cosas lo mejor posible. Hay un componente claro de exigencia, de mejorar todo lo rápido que se pueda, pero a la vez hay que ser prudentes, porque tal y como dice mi mentor Joseph Renzulli, la idea es empezar pequeño y bien. Por tanto, mejoraremos y avanzaremos todo lo rápido que nos permita el contexto. En cualquier caso, independientemente de lo rápido que avancemos, poner en marcha un plan sistemático, ya sea con nosotros o a través de un proyecto propio de centro, para mí, a nivel personal, me parece un gesto muy valiente, loable y que apoyo completamente, porque desde luego considero que es algo muy necesario, no solo en España, sino también fuera de España. Y desde luego, una aclaración importantísima es que el Plan Potencia va dirigido a un alumnado que desde luego trasciende el perfil de superdotación. Es decir, el alumnado denominado en ciertas comunidades autónomas como superdotado forma parte del alumnado que queremos atender lo mejor posible con este plan, pero también queremos atender a otro alumnado tradicionalmente totalmente excluido de ciertos planes de atención que existen. Entrando ya en las distintas facetas educativas, permíteme que te explique una serie de cosas que considero importantes e interesantes. La primera es que el Plan Potencia no nace de la nada y es un plan que está basado, es la concreción y operativización al contexto español del School-Wide Enrichment Model de Joseph Renzulli y Sally Rees y de su equipo. Este modelo lleva casi 40 años poniéndose en marcha, ya sea parcial o de forma completa, en muchos puntos del planeta, y nosotros como Centro Renzulli trabajamos partiendo de sus postulados. La foto de familia de lo que implica el School-Wide Enrichment Model en concreto la tienes delante ahora mismo, y como podrás ver son muchas cosas y muy distintas. Por tanto, una cosa que siempre aclarará Joseph Renzulli es que a la hora de poner en marcha este plan tendrás que elegir aquello que más se ajusta a lo que necesitas ahora mismo, en la actualidad, y ir viendo si funciona bien y si tiene sentido implementar otras. Nosotros, en concreto, por nuestra experiencia ya a pie de aula, proponemos las siguientes. Como podrás ver, son muchas y por tanto te aclaro y me gusta matizar que no todas se ponen desde el inicio en todos los cursos, etc. Como comentaba antes, es gradual y se hace de forma estratégica. Eso sí, intencional y de forma sistemática. Aquí tienes la foto de familia, la visión panorámica de lo que implica el Plan Potencia, y como podrás ver hay una parte clara, fundamental e inicial de detección. Este proceso de detección nos permite conformar lo que denominamos talent pool, que sería la traducción algo así como cantera de talento, y con ese alumnado de alto potencial, ese talent pool, nos interesa intervenir de formas muy diversas y obviamente no todas las medidas de intervención previstas van a ser para todo el alumnado del talent pool. Pese a pertenecer al talent pool, por esos perfiles muy distintos de este alumnado, pondremos en marcha medidas distintas en función de sus características. No todo vale para todo el alumnado. Entrando en detalle, como puedes ver ahora mismo, ese sistema de detección tiene dos pilares fundamentales. Uno es que vamos a intentar detectar las fortalezas de alumnado de perfiles distintos, ahí ahora entraré en detalles y lo puedes ver, y vamos a intentar hacer esto de formas diversas, es decir, de forma multifuente, ayudándonos de, por ejemplo, pruebas objetivas, ayudándonos de del criterio formado de los profesionales, los maestros y los profesores, y también ayudándonos del punto de vista de la información aportada por las familias. Ahora sí,
necesito aclarar qué es alto potencial. Y como puedes ver proyectado, alto potencial no es un sinónimo del término altas capacidades y mucho menos del término superdotación. Ves que nuestra propuesta de definición que más se ajusta a alto potencial es, paradójicamente, a lo mejor no de Joseph Renzulli o de Sally Rees, sino de Stenberg, y lo es intencionalmente, porque de hecho, como podrás ver en la definición, nosotros buscamos un alumnado de un perfil muy diverso y consideramos que esta definición capta esa esencia, al igual que es totalmente coherente con lo que propone el modelo SEN Renzulli Rees. Y ya operativizado en el contexto español, alto potencial, esa definición de Stenberg, la operativizaríamos de esta forma. Buscamos, en función de la comunidad autónoma en concreto, 3 o 4 perfiles. Esto dependerá de la suerte que tengamos, es decir, de lo bien que esté conceptualizado las altas capacidades en la comunidad autónoma, porque como quizás ya sepas, en España tenemos un poco de lío y hay comunidades que están bastante más actualizadas que otras. Esto en la práctica quiere decir que cualquier alumno que cuente con un dictamen o pudiera ser identificado formalmente en esa comunidad autónoma, por definición automáticamente forma parte del talent pool, pero sobre todo en aquellas comunidades donde la conceptualización de altas capacidades está desfasada, hacemos hincapié en que adicionalmente a ese perfil de alumno identificable sumamos el talentoso, el que, como podrás ver, podemos detectar e evidenciar que cuenta con una o varias fortalezas aptitudinales, con P. Sumados a estos dos perfiles, uno, si tenemos suerte y la comunidad autónoma tiene un concepto actualizado y ajustado a la evidencia actual del ámbito, sumamos el alumnado que destaca académicamente y el alumnado que destaca por su motivación intrínseca hacia el aprendizaje. Estos 4 perfiles conformarían el talent pool. Visto de otra forma, aquí lo tienes en modo más esquema. Para nosotros, alto potencial es alumnado identificable formalmente en la comunidad autónoma. Normalmente esto responde a un perfil de fortalezas generalizadas, incluso alta creatividad, persistencia, etcétera, una serie de características muy concretas. Ese alumnado está incluido, pero adicionalmente a ese alumnado incluimos el perfil talentoso, el de alto rendimiento o rendimiento excepcional a nivel académico y de altamente motivado. Este alumnado, muy heterogéneo como podrás ver, a nivel estadístico estamos hablando de no solo un 5 o 10%, sino incluso más. Tras ya 5 años de puesta en marcha en diversos centros de toda España, la estadística que manejamos es que está en torno más hacia el 15% fácilmente, porque como comentaba antes, también va a depender de que sea factible en ese contexto en concreto. Por tanto, cuanto más alumnado estés detectando y por tanto tengas que intervenir y atenderle, más difícil o más exigente va a ser para todos. En eso siempre, una vez más, el equilibrio entre qué es factible y qué es deseable y que converja. Con ese 10-15% de alumnado vamos a plantear una serie de medidas de intervención. Sin entrar en muchos detalles, sí que me gustaría explicar qué hay detrás de nuestra propuesta de intervención, que para nosotros es clarísimamente lo más importante, y sobre todo por encima del proceso de detección, porque y detectes más o menos alumnos de una u otra forma, la clave va a ser qué vas a hacer con ese alumnado. Entonces, los pilares del plan potencia a nivel de centro, desde el punto de vista del centro, son ese proceso de detección e identificación y luego esas 3 bases, pilares fundamentales que serían la diferenciación ordinaria, es decir, esa atención normalmente no significativa desde un punto de vista normativo, de ley educativa, dentro del aula a diario con esos 25 o 30 alumnos y además de esas medidas para el aula ordinaria a nivel metodológico no significativas, ofrecer, según las necesidades actuales de cada alumno, opciones de enriquecimiento y opciones de aceleración o ampliación curricular. Lo normal es que nuestras propuestas de enriquecimiento las centralicemos por eficiencia y calidad técnica educativa en el aula de enriquecimiento, en una medida concreta que implica trabajar 2 horas semanales con alumnado de diversos cursos de alto potencial fuera de lo que sería el aula ordinaria. Así que conjugamos el trabajo en aula ordinaria y en otros espacios como puede ser las aulas de enriquecimiento. Desde el punto de vista del alumno, de uno o del alumnado del talent pool, lo que es esperable que recibas
o que te ayude a ti como alumno es, en el centro de todo, pues que los compañeros, profesores y maestros, poco a poco, con su experiencia y la formación, cada vez sean mejores atendiendo necesidades sociales, afectivas y emocionales del alumnado de alto potencial. Y dentro del aula, que, como comentaba hace un minutito, se apliquen medidas de intervención, ya sean metodológicas o de agrupamientos en aula ordinaria, es decir, su día a día en el aula cambia, y además de esas medidas, hay medidas de enriquecimiento que, como que te comentaba, implica lo más normal, lo más habitual, acudir a un aula de enriquecimiento 2 horas semanales, y también dentro de mi aula ordinaria recibir medidas de ampliación, incluido, ya no dentro de mi aula ordinaria, sino procesos de salto de curso, de flexibilización, ¿vale? Esos serían los 3 ejes, más el componente socioemocional que desde el punto de vista del alumno se beneficiaría. ¿Por qué es necesario el plan Potencia? Esto, sobre todo para las familias, es algo bastante obvio, pero no siempre lo es, entonces toca decirlo. Lo primero es porque dentro del alto potencial, el alumnado que esa normativa contemple como alumnado de altas capacidades, la ley contempla que son necesidades específicas de apoyo educativo. Por tanto, la ley nos exige atender de forma diferenciada y ajustada a sus necesidades a este alumnado. Afortunadamente, nosotros no solo queremos incluir al alumnado que la ley nos exige, sino a otro alumnado adicional, incluido, como habrás podido ver, todo lo que afecte en el buen sentido al aula ordinaria afectará en el buen sentido a toda la clase. Entonces, cuando pongamos medidas de intervención que implican jugar con agrupamientos o con cambios metodológicos, lo normal es que todo el aula se vea beneficiado. Lo segundo es que, desde luego, y por eso he hecho hincapié en la aclaración terminológica, hay mucha confusión en este ámbito a nivel conceptual y a nivel de intervención. Y todo esto en un contexto de poca visibilidad de este alumnado. Por tanto, cuando trabajamos de una forma integral y sistemática, lo que primero que es obvio y claro es que aflora este alumnado, se hace hincapié en que necesitan, en que existen y que las medidas se tienen que poner en marcha y deben ser evaluadas. Porque si no hacemos esto, tenemos constancia y la evidencia de que ya no fracaso escolar, que también, sino desde luego el rendimiento por debajo del potencial es claro. Si no hay atención, si no hay detección, identificación e intervención, no es nada obvio que el alumnado de alto potencial vaya a rendir acorde a su potencial. Y desde luego, en algunos casos, incluso nos costará entender que es alumnado de alto potencial porque estará plenamente mimetizado con sus compañeros. Conclusión. Este alumnado de alto potencial y dentro del alto potencial el de altas capacidades, sabemos, nos consta que tienen necesidades únicas que hay que atender de forma distinta a cómo se atiende a otro alumnado de otro perfil. De ahí viene la necesidad de trabajar de una forma integral. ¿Cómo ponemos en marcha esta alianza? Pues nosotros nos ofrecemos a formar, a acompañar y a intervenir con el centro educativo. Por tanto, lo más normal es que durante 2, 3, 4 años, cursos escolares, trabajemos muy estrechamente y a partir del tercer o cuarto curso académico, el centro educativo ya incluso ya esté volando solo, digamos, y nosotros estemos solo como un apoyo muy secundario. Esa es la idea. Por tanto, dentro de esos 2, 3, 4 cursos académicos de alianza estrecha, lo que haremos será trabajar por cursos objetivo. Se implementará en 1 o 2 cursos en concreto, por ejemplo, tercero o cuarto de primaria, quinto y sexto de primaria, y desde ahí será creciendo gradualmente hacia otros cursos, más compañeros, más aulas de enriquecimiento, etc. En la práctica esto implica que el centro educativo, desde el día 1 que nosotros trabajamos con ellos, cuenta con especialistas en alto potencial, gente que se está formando y esforzándose para cada vez hacer todo mejor en lo que afecta al alumnado de alto potencial, y ese equipo especialista nos incluiría a nosotros. Somos parte del centro educativo, un compañero más que trabajamos con ellos y para su alumnado. Y como comentaba antes, se lleva a cabo de forma gradual todo lo rápido que podamos y por tanto, una vez más, vamos a ser exigentes y ambiciosos, pero desde esa prudencia de que ciertas cosas cuesta cambiarlas y hay que ir poco a poco y con mucho mimo. En la práctica, el plan Potencia implica primero presentar la alianza a todas las partes,
compañeros, familias, comunidad educativa en general. Y siempre, siempre, siempre va a haber procesos de formación, por ejemplo, en detección, para que eso cristalice en nominación, detección y aplicación de pruebas de alumnos reales. O formación que cristaliza en poner en marcha medidas de intervención en aula ordinaria o en el aula de enriquecimiento. Por tanto, en la práctica, como ya hemos comentado antes, habrá intervención de aula ordinaria, intervención en aulas de enriquecimiento y todo eso en un proceso de detección de alumnado de alto potencial y como una perspectiva continua de identificación del alumnado de perfil de altas capacidades. Por tanto, habrá alumnado en el talent pool de alto potencial y dentro de ese talent pool habrá alumnos que antes o después sean evaluados de una forma individual y más completa y también irán conformando ese listado de alumnado con altas capacidades oficial y formal con respecto a la comunidad. Para finalizar, claves transversales de lo que implica la alianza. Pues lo primero es que poner en marcha todo esto que hemos comentado, como podrás entender, implica una labor de sensibilización muy grande, porque como ocurre en cualquier proyecto que incluya mucha gente, a muchos profesionales y a muchas familias, habrá grados muy distintos de sensibilización hacia esa necesidad. Por tanto, como comentaba antes, desde la prudencia y desde la gradualidad, este plan facilita claramente el que todo lo rápido que se pueda, la comunidad educativa en su conjunto esté sensibilizada hacia las necesidades, la existencia de este alumnado y hacia sus necesidades de intervención. Por tanto, de una forma muy clara se sensibiliza y se visibiliza al alumnado más capaz. Obviamente, en la medida en que ya tenemos recorrido y avanzamos en los cursos escolares, estas medidas permean y lo que ocurre con nuestra experiencia ya a años vista de centros educativos en los que llevamos años trabajando de forma conjunta, se normaliza esta atención. Lo que al principio parece que como novedad es algo que llama mucho la atención, afortunadamente permea y queda como algo normal, deseable y que se cuenta con ello. Por tanto, para finalizar una vez más, la idea de el plan Potencia, al implicar tantas cosas que dependerá también de mi contexto, va a implicar estar muy vigilantes para saber qué tiene sentido poner y en qué momento, luchar por ponerlo en marcha lo mejor posible y ver desde ahí cómo podemos seguir creciendo. Por tanto, para que esto sea posible, una de las claves más importantes del plan es la comunicación con los compañeros, con las familias y obviamente con nosotros. Espero que sea de tu interés nuestra propuesta y, como podrás ver, encantado de, si resuena y crees que podemos ayudar, nos escribas y veamos cómo podemos ayudar desde el Centro Renzulli.